Había temperaturas preveraniegas en Ellsway, mayo de 2012 en Gran Bretaña, cuando la Agencia Espacial Europea anunció una emocionante misión a través de la British Broadcasting Corporation. La sonda Jupiter Icy Moons Explorer, abreviatura de Jupiter Icy Moons Explorer, fue aprobada en una reunión de delegados de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea. La sonda originalmente debía lanzarse en 2022, sin embargo, se retrasó y ahora se lanzará el 13. Abril de 2023, es decir, solo unos días después de que este documental viera la luz en YouTube. Con JUICE, la Agencia Espacial Europea quiere demostrar que, al igual que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, también puede llevar a cabo grandes misiones interplanetarias. Se prevé que la sonda llegará al sistema de Júpiter en 2033 tras un viaje de 8 años, donde explorará las lunas heladas del planeta. Se prestará especial atención a Ganímedes, la luna más grande del sistema solar. También visitará las otras dos lunas heladas, Europa y Calisto. No es sorprendente que Jupiter Icy Moons Explorer sea una misión muy prestigiosa para la Agencia Espacial Europea. Este documental detallado de 2 partes se enfoca en la emocionante misión europea. Comenzamos en la primera parte directamente con la tecnología de la sonda, sus instrumentos y lo que pueden revelarnos sobre las lunas del sistema Júpiter. Después, discutimos las barras oscilantes y su uso en la exploración espacial. Finalmente, queremos examinar más de cerca la misión de JUICE y, entre otras cosas, investigar las propiedades de las lunas que podrían generar vida. Después, exploramos las emocionantes lunas heladas Ganímedes y Calisto. Ganímedes es la estrella de la misión, por lo que merece un tratamiento especialmente detallado. Por último, también deseamos ir a ver a Calisto. La segunda parte del documental aparece solo 2 semanas después de esta. En él, queremos examinar el sistema de Júpiter con más detalle y acercarnos al rey de los planetas a través de imágenes impresionantes. Exploramos los anillos casi invisibles del planeta, los misterios de la gran mancha roja y nos adentramos en el delicado juego gravitacional de la resonancia orbital. Exploramos las profundidades heladas de la luna Europa y nos preguntamos qué misiones podrían ser lanzadas hacia Júpiter en el futuro y si algún día podríamos incluso enviar una sonda equipada con un taladro que se abra camino a través del hielo de las lunas y penetre en los océanos subyacentes. Iniciamos con la primera sección del documental. Visitamos la tecnología de JUICE y queremos descubrir todo sobre los instrumentos a bordo de la sonda. Cuando JUICE despegue el 13 de abril de 2023 en la Guayana Francesa con un Ariane 5, será uno de los días más grandes para la Agencia Espacial Europea. No solo están en juego los miles de millones de euros que los Estados miembros han invertido en la sonda, sino también el prestigio de la Agencia Espacial Europea. Los funcionarios de la Agencia Espacial quieren demostrar que pueden competir con su hermana mayor, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, y llevar a cabo una misión interplanetaria. Pero también nos cuestionamos qué se supone que debe empezar ahora. ¿Cómo es la tecnología de Jupiter Icy Moons Explorer y qué funciones tiene la sonda? La sonda lleva 11 instrumentos distintos a bordo. La misión está dirigida por la Agencia Espacial Europea, mientras que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio participó en un solo instrumento. Si observamos más de cerca los instrumentos y otros dispositivos a bordo de la sonda, vemos que se parece a muchas otras sondas de su tipo. Hay un cuerpo principal central en el que se encuentran 2 enormes colectores solares de más de 80 metros cuadrados. Estos son también necesarios. La intensidad de la luz solar disminuye con el cuadrado de la distancia. Concretamente, esto significa que, como Júpiter está 5 veces más lejos del Sol que nosotros, la luz solar que llega a él es solo el 4% de la intensidad que en la Tierra. Por lo tanto, los colectores solares deben ser enormes. Si Jupiter Icy Moons Explorer se hubiera construido hace 30 o 40 años con las mismas funciones, probablemente se habría necesitado una vela solar mucho más grande, ya que la eficiencia de los colectores solares aún no era muy alta. Los colectores solares se disponen como alas en el cuerpo principal. Pero surge la pregunta, ¿cómo se supone que la cubierta de carga útil del Ariane 5 debe contener una sonda de este tamaño? La cubierta de carga útil de un cohete es la parte en la que se encuentran las sondas o satélites que se quieren llevar al espacio.
El Ariane 5 mide unos 17 metros de largo y tiene un volumen de 200 metros cúbicos. Teóricamente, los ingenieros serían capaces de empacar la sonda a lo largo en la cubierta de carga útil, pero los frágiles colectores solares probablemente no sobrevivirían a tal posicionamiento. El secreto del transporte es ahora, como con el telescopio espacial James Webb y otros observatorios y sondas espaciales más grandes, plegar el dispositivo. Una vez que la sonda esté en el espacio, los colectores solares se desplegarán mostrando su verdadero tamaño. En total, la sonda principal y ellos pesan más de 6 toneladas. Sin embargo, en el cuerpo principal se hallan el corazón y la mente de JUICE. Vamos a examinar más de cerca los diferentes instrumentos ahora, para que más tarde, cuando lleguemos a los montes de hielo, podamos entender mejor sus funciones. Solo examinaremos los dispositivos más importantes, no todos en detalle. Varios meses después del anuncio, la Agencia Espacial Europea lanzó un concurso. Se esperaba que las instituciones científicas de todo el mundo propusieran instrumentos que la agencia espacial incorporaría en la sonda. El 21. En febrero de 2013, la Agencia Espacial Europea publicó 11 dispositivos seleccionados que deberían estar a bordo de la sonda. Todos los instrumentos están instalados en el cuerpo principal en forma de caja de la sonda. Un instrumento se llama Janus. Este se puede describir como la herramienta más importante de la sonda, porque con él la Agencia Espacial Europea puede captar imágenes de la superficie de las lunas de hielo. El nombre proviene del latín y se escribe Iovis Amorum ac Naturum Undicis Crutator, que se traduce como la observación de Júpiter, sus amoríos y descendientes. Amoríos porque el dios romano Júpiter, o sea, el dios griego Zeus, que tiene una función muy similar a Júpiter en la mitología griega, engañó a su esposa Juno con Io, Europa, Calisto y Ganimedes. Por lo tanto, es irónico el nombre de la sonda Juno, que se encuentra en la órbita de Júpiter, que en la mitología romana es la esposa de Júpiter y controla a su infiel esposo con sus amantes, las 4 lunas galileanas. Pero volvamos a la cámara. El instrumento japonés puede capturar las superficies de las lunas de hielo con una resolución superior a 400 metros por píxel. Los objetivos seleccionados e interesantes se espera que se muestren incluso con una resolución de 25 metros por píxel. Una mayor resolución era posible, pero el ancho de banda es limitado por la gran distancia entre Júpiter y la Tierra, por lo que los objetivos de la sonda deben seleccionarse más estrictamente que los de un rover de Marte. Pero aquí no terminan las funciones de Janus. Con la cámara se podrá examinar espectralmente la luz solar reflejada por las lunas. Asimismo, el instrumento es capaz de utilizar láser y radar para extraer mucha información geológicamente relevante de las lunas. Otro instrumento notable es el espectrómetro de imágenes de lunas en Júpiter francés, conocido brevemente como MAGIS. MAGIS. Se trata también de una cámara con enfoque espectrográfico que puede examinar las nubes de Júpiter y la superficie de las lunas de hielo en el espectro óptico e infrarrojo. Esto permitirá analizar con mayor precisión la composición de las formaciones rocosas, de hielo en las lunas y del gas del planeta. El espectrógrafo de imágenes ultravioleta, conocido como espectrógrafo de imágenes ultravioleta, también nos enviará imágenes e información emocionantes. Funciona en el rango de longitud de onda de 55 a 210 nanómetros y podrá examinar con más detalle la exosfera de las lunas y la aurora de Ganimedes y Júpiter. Espectrógrafo de imágenes ultravioleta también es una cámara, sin embargo, tiene una resolución mucho más gruesa que Janus o MAGIS. De ella podemos esperar información científicamente valiosa, mientras que MAGIS y Janus nos proporcionarán imágenes impresionantes de las lunas heladas y de Júpiter. El altímetro láser de Ganimedes o altímetro láser de Ganimedes es un instrumento diseñado específicamente para esta luna de Júpiter. Con este dispositivo, también construido en Japón, se dispararán impulsos láser a la superficie de la luna helada y se reflejarán desde allí. En función del tiempo que los impulsos tardan en regresar a la sonda, puede calcular las diferencias de altura en la superficie. Esto debería ayudar a los científicos a entender mejor las deformaciones de marea que Júpiter ejerce sobre la luna helada. Los otros instrumentos consisten en un dispositivo que investiga las ondas de radio y plasma llamado Radio and Plasma Wave Investigation, que a través de 4 experimentos diferentes debería investigar la emisión de radiación de radio por Júpiter y sus lunas. El magnetómetro JUICE permitirá a los astrónomos medir con mayor precisión los campos magnéticos de Júpiter y las interacciones entre ellos, y entender mejor las lunas de hielo. Un nicho apenas explorado por otras sondas hasta ahora. También se busca estudiar en detalle el singular campo magnético de Ganimedes.
Es el único satélite conocido en el sistema solar que tiene uno. Probablemente tiene un núcleo de hierro níquel líquido que se deforma por las interacciones gravitacionales con Júpiter. El hierro y el níquel al frotarse generan un campo magnético. Con los instrumentos a bordo de la sonda, los científicos tienen muchas oportunidades para explorar las bocas de hielo con más detalle de lo que otras sondas han hecho hasta ahora. Ahora queremos embarcarnos en un viaje al sistema de Júpiter con JUICE y ver cómo la sonda llega al rey de los planetas. Cuando las organizaciones espaciales envían sondas interplanetarias al espacio, hay varias cosas que importan. El momento adecuado de la misión, la velocidad de la sonda, la dirección del vuelo y la posición de los cuerpos celestes en el sistema solar. Debido a las diferentes velocidades orbitales de los planetas y sus posiciones en el sistema solar, no se deberían enviar sondas en cualquier momento. Por ejemplo, para la sonda Voyager era de suma importancia que todos los planetas vistos desde el Sol estuvieran más o menos en línea. De esta manera, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio pudo en las décadas de 1970 y 1980 no solo hacer que Voyager pasara por varios planetas hasta entonces no visitados, sino también realizar maniobras de asistencia gravitatoria. Aprovechar los llamados swing bias, con los que la sonda fue acelerada por la gravedad de los planetas. Estos swing bias también se llaman gravity assist en inglés y representan una forma muy eficiente en términos de energía, pero que requiere mucho tiempo para acelerar las sondas interplanetarias a velocidades más altas. Un gravity assist se puede explicar de esta manera. En relación con el planeta, la magnitud de la velocidad de la sonda en relación con el planeta no cambia, es decir, la energía orbital de la nave espacial con respecto al planeta se mantiene constante. La desviación solo modifica la dirección de la velocidad. Pero debemos tener en cuenta que tanto el planeta como la sonda se mueven alrededor del Sol y por lo tanto hay otro factor gravitacional en juego. La velocidad de la sonda en relación al Sol es la suma de la velocidad de sus relaciones gravitacionales con el planeta y del planeta con el Sol. Concretamente, esto significa que la suma de estas relaciones cambia. Visto en relación al Sol, la sonda se vuelve más rápida o más lenta. En otras palabras, las fuerzas gravitacionales que actúan entre la sonda y el planeta acoplan las relaciones gravitacionales entre la sonda-planeta y el planeta-Sol. Se produce un intercambio de energía orbital entre la sonda y el planeta. Si se quiere acelerar la sonda, pasa por el planeta en su dirección de movimiento alrededor del Sol. Se le quita al planeta una pequeña pero insignificante porción de su energía orbital. Esa es la razón por la cual Júpiter u otros planetas gaseosos que fueron visitados, por ejemplo, por las sondas Voyager, estarán dentro de unos pocos miles de millones de años una fracción de milímetro más cerca del Sol de lo que están hoy. Sin embargo, si se quiere desacelerar la sonda, se la dirige hacia el planeta desde la dirección opuesta. La sonda le da al planeta una parte de su energía orbital y se desacelera. El 13 de abril de 2023, JUICE abandonará la Tierra en dirección de vuelo. Se acelerará un poco por la Tierra y veremos que también pasa por Venus y se acelera adicionalmente por este planeta. Alrededor de un año después, pasa nuevamente cerca de la Tierra y es acelerada otra vez por su gravedad. Luego pasa por Marte, es acelerada por este y ahora tiene una órbita muy elíptica. Luego regresa al interior del sistema solar, es acelerada una vez más por la Tierra y luego está en camino a Júpiter. El viaje de JUICE será muy emocionante para la Agencia Espacial Europea, ya que la Agencia Espacial seguramente querrá descubrir mucho sobre Venus y Marte, además de Júpiter y sus lunas. El baile gravitacional de los planetas no solo aumenta la velocidad de viaje, sino que también ofrece imágenes impresionantes para los entusiastas del espacio y la astronomía. Una vez que JUICE ha completado el viaje, llega al sistema de Júpiter con sus numerosas lunas y la enorme gravedad del rey de los planetas. Allí, la misión se dividirá en dos partes y al final se planea ponerla en órbita alrededor de Ganímedes. Una vez llegados al sistema de Júpiter, la misión realmente comienza. Se espera que la sonda realice un sobrevuelo por la estrella de la misión, Ganímedes, en julio de 2033 después de un viaje de 8 años para llegar a la órbita joviana durante un procedimiento que dura 7 horas y media. La primera órbita de JUICE será muy alargada, ya que la sonda aún posee una velocidad de viaje muy alta. La misión de la sonda consta de dos fases principales.
En la primera misión, JUICE sobrevolará y explorará las lunas heladas de Júpiter. Se planean cerca de 12 sobrevuelos a Ganímedes. Durante un sobrevuelo, todos los instrumentos de la sonda se utilizarán para extraer la mayor cantidad de datos valiosos de las lunas. Las órbitas alargadas ya mencionadas se vuelven cada vez más pequeñas, mientras que la sonda se prepara para una inyección en el sistema de Júpiter. La sonda cede energía orbital a las lunas y al planeta gigante para reducir gradualmente su órbita. Un año después de la llegada, comienza el primero de solo 2 sobrevuelos a Europa. Este cuerpo celeste ya ha sido examinado en detalle por otras sondas y, por lo tanto, es de interés secundario para JUICE. En el mismo mes también se planea sobrevolar Callisto. JUICE visitará esta luna un total de 21 veces durante su misión. Supongo que estas visitas frecuentes tienen que ver con que Callisto ha sido poco explorado por otras sondas y los científicos de la Agencia Espacial Europea quieren obtener una imagen muy precisa de este cuerpo celeste. En el transcurso de 2 años y 5 meses, JUICE pasará muchas veces más por esta luna y cambiará su ángulo de órbita tan drásticamente que su órbita será casi de 45 grados con respecto a la eclíptica joviana. Lo hace para ser llevada finalmente a una órbita alrededor de Ganímedes. El plan de la Agencia Espacial Europea es maniobrar a JUICE hacia la esfera de Hill de Ganímedes. Se trata de esa área del campo gravitatorio donde la gravedad de la Luna supera la de Júpiter. Para ello, la energía orbital de JUICE debe reducirse significativamente, ya que la luna de hielo tiene una fuerza gravitacional muy pequeña comparada con Júpiter. Se planea que para 2035 la órbita de la sonda sea más circular, permitiéndole observar la luna de forma más constante. En esta etapa, la sonda se desplaza casi perpendicular al plano orbital de Júpiter. JUICE será la primera sonda que se colocará en órbita alrededor de una luna fuera del sistema Tierra-Luna. Solo eso ya es una empresa enormemente intensiva en tiempo y energía. La adopción de la órbita circular alrededor de Ganímedes también inicia la segunda fase de la misión dedicada exclusivamente a esta luna. Durante el año, seguirá una órbita que la llevará a solo 500 kilómetros de la superficie lunar. La órbita será casi circular. Así, la Agencia Espacial Europea puede observar la luna casi continuamente. Desde esta altura se pueden tomar impresionantes imágenes de la superficie lunar. El magnetómetro de la sonda puede medir con gran precisión el campo magnético lunar. Los espectrógrafos y las cámaras pueden determinar la composición exacta de la superficie, las diferencias de altura y quizás incluso la presencia de un océano de agua debajo de Ganímedes. La misión finalmente tendrá un final espectacular, cuando la sonda impacte en la boca de hielo a finales de 2035 y se desmorone en decenas de miles de pedazos. Esto recuerda mucho al final de la misión del orbitador Cassini, que se estrelló contra Saturno y recogió muchos datos de la atmósfera del planeta gaseoso en los últimos momentos de su existencia. Sin embargo, el choque contra la boca de hielo no estará acompañado de una inmersión en las capas de nubes de un gigante gaseoso. Dado que Ganímedes no tiene una atmósfera significativa, los últimos datos de la sonda consistirán principalmente en mediciones de muy cerca de la superficie de la luna de hielo. Pero seguramente los científicos estarán ocupados durante muchas décadas analizando los datos e imágenes recopilados. Ahora queremos examinar más de cerca los objetivos de la misión y las 2 lunas jovianas, Ganímedes y Callisto. Técnicamente, la misión Jupiter Icy Moons Explorer ya ha comenzado en su camino hacia Júpiter. Tomará imágenes de Venus y Marte e incluso hará fotografías de un asteroide. Pero su trabajo principal lo realizará en el sistema de Júpiter, mientras cambia su órbita inicialmente muy elíptica de manera lenta pero segura a una trayectoria casi circular alrededor de Júpiter y finalmente se introduce en una órbita alrededor de Ganímedes. Pero no debemos malinterpretar esto. Lo que a primera vista parece muy sencillo, en realidad es muy complicado. La sonda debe liberar cada vez más energía cinética, lo cual es una tarea difícil dada la cantidad de lunas y asteroides en el sistema de Júpiter y la enorme gravedad joviana. En resumen, la velocidad orbital de JUICE debe reducirse. Cuando examinamos más de cerca los instrumentos de la sonda, ya obtuvimos una pequeña visión de su misión. Su objetivo principal es analizar el potencial de la luna Ganímedes para albergar vida. Junto con la exploración de Callisto y Europa, JUICE podrá dibujar una imagen muy amplia y hasta ahora desconocida de las lunas galileanas. Se supone que en los 3 lunas hay un océano de agua escondido debajo de una gruesa capa de hielo.
Por ejemplo, si se encontrara una molécula orgánica en grandes cantidades en la superficie de una de estas lunas, podría indicar la presencia de vida. Los exobiólogos no están de acuerdo en cómo se vería esta vida y cómo funcionaría. Pero el descubrimiento de vida en o bajo uno de los lunas de hielo sería una sensación científica, porque eso significaría que la vida también puede desarrollarse en condiciones muy adversas. Bajo la capa de hielo de Europa se está bastante seguro de la existencia de un océano de agua. En cambio, en Callisto y Ganímedes aún no se está tan seguro. Estos cuerpos celestes podrían estar compuestos principalmente por agua, ya que se ubican justo antes de la línea de nieve del sistema solar. Esto se refiere a una distancia del Sol, donde se pueden encontrar agua, metano y otras moléculas en forma de hielo. Por ejemplo, la mayoría de los cometas se formaron detrás de esta línea, ya que están compuestos principalmente de hielo, mientras que los asteroides se formaron más en el sistema interno y por lo tanto contienen más rocas. Además de buscar estos biomarcadores que indican vida, se pretende investigar más a fondo las capas de agua debajo del hielo. Los astrónomos quieren usar mediciones de radar para ver dónde se encuentran los reservorios de agua subterráneos y qué tan profundos están debajo del hielo. Se busca analizar con más detalle la superficie poco entendida de las lunas Callisto y Ganímedes, algo que ya se hizo minuciosamente en la luna Europa. Europa ya está bien explorada, mientras que sus compañeros helados han sido fotografiados, pero aún no se han estudiado tan a detalle. Además, se planea examinar la geología y topografía de Ganímedes y crear un mapa de la superficie de la luna. Un análisis de la roca podría indicar que, por ejemplo, fue lanzada a la superficie por presión subterránea. Se pretende describir con gran precisión la corteza de hielo de la Luna para entender mejor su composición y poder identificar las diferencias con la capa de hielo de Europa. También será crucial examinar en detalle la distribución de masa de la Luna. ¿Existen áreas con un mayor potencial gravitatorio, es decir, áreas que poseen más masa que otras? ¿Quizás hay más agua en un lado de la Luna que en el otro? ¿O podría estar distribuido uniformemente bajo el océano de hielo? ¿Qué tan gruesa es la capa de hielo? Esas son preguntas que se podrían responder analizando el interior de Ganímedes. Además, serán importantes las dos preguntas sobre cómo se comporta su atmósfera volátil y cómo podría haberse formado. Además, los investigadores quieren estudiar más las interacciones del campo magnético de Ganímedes con el de Júpiter usando el magnetómetro de la sonda. Para Europa, en los pocos sobrevuelos, el enfoque estará claramente en la química esencial para la vida. Esto también incluye la búsqueda de moléculas orgánicas y la formación de características superficiales y la composición del material superficial que no está compuesto por agua. Por cierto, JUICE será el primero en realizar un sondeo subterráneo de la boca de hielo y, entre otras cosas, medirá el grosor del supuesto casco de hielo de Europa. Las estimaciones varían desde decenas hasta cientos de kilómetros. Más sobre esto en el próximo capítulo. Ahora queremos examinar más de cerca los montes de hielo y hacernos las mismas preguntas que los astrónomos y operadores de la misión JUICE tienen sobre estos fascinantes cuerpos celestes. Comencemos con Ganímedes. Finalmente llegaremos al misterioso Callisto. Un satélite que tiene mucho que ofrecer, pero que apenas ha recibido atención científica. Ganímedes, el satélite lunar más grande de un planeta en el sistema solar, tiene una particularidad. A 1 millón de kilómetros de distancia de su planeta, Ganímedes orbita Júpiter en 7 días, 3 horas y 42.6 minutos, y gira sobre sí mismo una vez en este tiempo. Al igual que Europa, Ganímedes también tiene una rotación sincronizada, un fenómeno que ocurre en cuerpos celestes que están muy cerca de su planeta o de un planeta a su estrella. Su enorme diámetro de 5.262 kilómetros es aproximadamente 100 kilómetros más grande que Titán, la luna de Saturno, pero mucho más grande que Mercurio. Sin embargo, Ganímedes no es más masivo que el planeta más cercano al Sol, ya que tiene una densidad menor y por lo tanto es mucho más ligero que el mensajero celestial de la mitología griega. La observación profesional y detallada de Ganímedes comenzó con los sobrevuelos de Júpiter de la sonda Pioneer 10 y Pioneer 11 y 6 años después por Voyager 1 y Voyager 2. Aunque estas sondas ya tomaron imágenes asombrosas como el área de Lagash Sulcus capturada por Voyager 2, que muestra una falla en la capa
capa de hielo, la verdadera exploración de la Luna no comenzó hasta la sonda Galileo, que llegó al sistema de Júpiter en 1995 y durante sus 8 años de estancia realizó numerosos sobrevuelos por las lunas galileanas. La superficie de Ganímedes consta de 2 placas continentales que se mueven independientemente una de la otra y en cuyos bordes se levantan cordilleras planas. Tectónicamente, la Luna es similar a la Tierra, aunque la mayoría de la actividad tectónica probablemente haya cesado debido a la supuesta historia de formación tranquila de la Luna. Los científicos examinaron los cráteres de impacto en su superficie y descubrieron que tienen hasta 3,5 mil millones de años. Por lo tanto, la superficie de Ganímedes es muy estática. En comparación con la luna de Saturno, Encélado o incluso Titán, por lo tanto, debería haber significativamente menos vulcanismo de hielo en Ganímedes, y el interior debería ser menos amasado por la gravedad de Júpiter que, por ejemplo, Europa. Una razón para esto podría ser que la distancia promedio de Ganímedes a Júpiter es mayor que la de Europa a Júpiter. Ganímedes se encuentra a más de 300.000 kilómetros más lejos del planeta gaseoso que la segunda luna más interna, Europa. ¿Pero eso es todo con la estrella de la misión JUICE? Ganímedes suena como un cuerpo celeste bastante aburrido, apenas actividad tectónica, un interior muy tranquilo y una superficie extremadamente antigua. Pero los científicos de la Agencia Espacial Europea no habrían elegido la Luna si no tuviera sorpresas que ofrecer. Ya nos hemos ocupado de la enorme potencia de las estrellas de neutrones y la formación de campos magnéticos en el documental Magnetars. Se crean cuando el material dentro de un cuerpo celeste se frota entre sí. Así se forma el campo magnético de la Tierra, el Sol, otros planetas y otras estrellas. ¿Y qué pasa con Ganímedes? Desde las investigaciones de la sonda Galileo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de 1996, los astrónomos saben que Ganímedes tiene un campo magnético. Esto le da una posición única entre todas las lunas del sistema solar. Los campos magnéticos causan auroras, bandas de gas brillante, caliente y electrificado, que se pueden encontrar tanto en el polo norte como en el polo sur de la Luna. Sin embargo, el campo magnético de la Luna parece ser muy débil. Debido al gran campo magnético de Júpiter, ambos se superponen formando interacciones interesantes que la sonda Jupiter Icy Moons Explorer debería investigar más a fondo. Los científicos suponen que cuando el campo magnético de Júpiter se mueve, las auroras visibles en Ganímedes cambian y se mueven de un lado a otro. Joachim Sauch de la Universidad de Colonia tuvo la idea de observar el campo magnético de la Luna con el telescopio espacial Hubble. En una imagen compuesta del telescopio espacial Hubble en óptico y ultravioleta, se pueden descubrir luces sobre la Luna que, sin embargo, no se pueden ver a simple vista. Las luces se observan donde pasa el campo magnético lunar, entre otros lugares. Estas luces podrían indicar que debajo de la superficie lunar podría ocultarse un océano de agua salada que genera el campo magnético a través de su movimiento, o que tiene un núcleo aún líquido que, bajo la influencia de las mareas de Júpiter, se agita de manera similar al interior de Europa. Nos topamos con otra sorpresa con la siguiente declaración. Ganímedes parece tener una atmósfera muy delgada. Ya en 1972, algunos astrónomos británicos, indios y estadounidenses que investigaban en Java, Indonesia, observaron un tránsito estelar de Ganímedes. La Luna pasó por delante de una estrella, y los astrónomos examinaron los cambios en la luz de las estrellas causados por Ganímedes. Descubrieron rastros de hidrógeno y estimaron la presión atmosférica en solo 1 microbar. Mientras Voyager pasaba por el planeta solo 7 años después, descubrió durante un eclipse del probable sistema binario K Centauro en Mimman-Ctemshire. Sin embargo, no detectó ninguna atmósfera en otra longitud de onda. La observación realizada por los astrónomos que trabajan en Java ocurrió en el espectro óptico. Solo 16 años después, se encontraron indicios de una atmósfera utilizando el telescopio espacial Hubble, que examinó la Luna en el ultravioleta lejano. El telescopio encontró una especie de parpadeo. Cuando el oxígeno molecular se separa por impactos de electrones, el aire se excita y parpadea. Ahora, uno podría pensar que cualquier vida debajo de la capa de hielo produce este oxígeno. Sin embargo, según los astrónomos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, esto es bastante improbable. El oxígeno probablemente se forma cuando la radiación divide el hielo de agua en la superficie de Ganímedes en hidrógeno y oxígeno. En otras palabras, la superficie de la Luna se erosiona debido a la radiación y pierde pequeñas cantidades de material al espacio. Mediciones parecidas también se han hecho en Europa. Por lo tanto, la atmósfera no es constante.
La envoltura de gas alrededor de las dos lunas, quizás incluso de Callisto, podría ser muy volátil y ser arrastrada por el viento solar. Ganímedes se formó junto con Júpiter. Eso significa que la luna nació de la disco de acreción que rodeaba al gigante planetario. Continúa en la parte 2 de este documental. El hierro y el níquel se acumularon en el interior de la luna y formaron su núcleo, mientras que las capas de roca y finalmente agua y hielo se depositaron encima. Se estima que toda el agua de Ganímedes almacenada en el océano y el hielo es varias veces el volumen del H2O terrestre. Además, la luna parece tener una estructura única. Antes del cambio de milenio, los astrónomos sospechaban que sus capas de hielo y agua estaban formadas como un sándwich. Según esta suposición, debajo de la capa de hielo superficial hay una capa de agua y debajo de ella otra capa de hielo. Sin embargo, un estudio publicado en 2014 mostró que podría haber varias capas de agua separadas por capas de hielo más delgadas. Según este estudio, la capa más baja de estas se encuentra en el límite con el cambio de roca de la Luna y probablemente se encuentra a 800 kilómetros de profundidad. Las temperaturas del agua a esta profundidad podrían ser significativamente más altas que en la capa de agua debajo de la primera capa de hielo debido a la mayor presión. Como Ganímedes está en rotación sincrónica, existe un lado eternamente orientado hacia Júpiter y otro alejado de él. En el lado opuesto al planeta gigante se extiende la región Galileo-Reggio, que con un diámetro de 3.200 kilómetros cubre alrededor de un tercio de este lado y se puede ver aquí en una foto en la parte superior izquierda. Esta llanura está llena de cráteres y se puede observar incluso con los grandes telescopios de la Tierra. Una región de estas dimensiones debe representar los restos de un enorme evento de impacto desde los primeros tiempos de la Luna. El impactador seguramente medía varios cientos de kilómetros y cambió la composición y el rostro de la Luna para siempre. La región está cubierta con material antiguo y muy oscuro, rodeado de hielo más claro y más joven. Los científicos estiman que esta región tiene una antigüedad de 4.000 millones de años. Debido a esta gran antigüedad, parece que las regiones polares de la Luna siempre han estado equipadas con una capa de hielo más gruesa e inmóvil, mientras que en el ecuador se encuentra hielo más delgado. Otra estructura extremadamente inusual lleva el nombre de Tiamat Sulcus. Se trata de una franja de terreno de 2.000 kilómetros de largo, llena de investigación, cerca del ecuador que se interrumpe por una falla. El Sulcus tiene 14 investigaciones paralelas al norte de él y 20 al sur. No está claro cómo se formó esta deformación del terreno. Algunos científicos suponen que se trata de estructuras similares a las rayas de tigre en Europa. Por lo tanto, Tiamat Sulcus pudo haberse formado por los movimientos del hielo cuando aún estaba activo. Actualmente parece que la Luna es geológicamente casi inactiva y se considera más como un mundo muerto. Digo la palabra aparentemente a propósito, porque JUICE seguramente desvelará algunos secretos de la Luna. Me imagino cómo la sonda podría descubrir placas de hielo en movimiento o incluso criovolcanes extintos que han eludido a otras sondas hasta ahora. Lamentablemente, deberemos aguardar varios años para obtener las imágenes iniciales de JUICE. Esperemos que mi canal siga existiendo hasta entonces para que tal vez pueda haber un documental de seguimiento a este. Otro cuerpo celeste en la Liga de los Mundos de Hielo y un objeto hasta ahora poco estudiado es Callisto, también una amante de Zeus que orbita a su amante a más del doble de la distancia de Ganímedes. Después de la luna de Saturno, Phoebe, Callisto es considerado el objeto con más cráteres en todo el sistema solar. Al igual que las otras lunas de hielo de Júpiter, tiene una rotación sincronizada y siempre muestra la misma cara al gigante planetario. Es muy probable que Callisto tenga una capa de hielo de 200 kilómetros de espesor que podría encerrar un océano de agua salada como en Europa. Eso es lo que sugieren las investigaciones de la sonda espacial Galileo. También se ha detectado una débil magnetosfera de la Luna, lo que está relacionado con la suposición de que debe haber un líquido conductor de electricidad en su interior. A pesar de sus características, Callisto aparece menos en los medios, probablemente debido a que está más lejos de Júpiter y las fuerzas de marea que actúan sobre ella son más débiles, además de no haber sido el foco principal durante las visitas de las sondas. Montañas u otras características especiales son apenas visibles en su superficie.
Por lo tanto, Callisto, al igual que Ganímedes, se considera geológica y tectónicamente muy inactivo. Como resultado, los cráteres en su superficie no se han regenerado ni se han cubierto nuevamente con material del manto, por lo que la Luna podría tener una superficie muy antigua. El cráter más grande conocido en Callisto es Heimdall, con un diámetro de 210 kilómetros y una antigüedad de muchos miles de millones de años en el hemisferio norte de la Luna. Algunas estructuras muy notables en su superficie son dos enormes cuencas de impacto. Uno se llama Valhalla y tiene un diámetro de 600 kilómetros y anillos que se extienden desde su interior por más de 3.000 kilómetros. La cuenca más pequeña, Asgard, se extiende aquí unos 1.600 kilómetros. Los impactos que causaron estas cuencas deben haber ocurrido en escalas planetarias o lunares. Estas áreas de cráteres en Callisto tienen hasta 4.000 millones de años, por lo que probablemente no han cambiado mucho desde los primeros días del sistema solar. Supongamos una edad de Júpiter y sus lunas de aproximadamente. El desarrollo geológico de Callisto se detuvo solo 500 millones de años después de su formación, hace 4.5 mil millones de años. Debido a su masa pequeña en comparación con la Tierra o Venus, su interior se enfrió muy rápidamente y se solidificó. Sin embargo, los astrónomos también sospechan que debajo de Callisto hay un océano de agua que está oculto bajo una capa de hielo de aproximadamente 200 kilómetros de espesor. Sin embargo, el océano de Callisto aparentemente apenas se compara con el de las otras dos lunas de hielo. Se estima que su espesor es de solo 10 kilómetros. Las mediciones magnéticas de la sonda espacial Galileo sugieren eso. Si nos dirigimos al lado opuesto del cráter Valhalla, es decir, al otro lado de la Luna, no vemos fracturas o fallas como las que existen en grandes impactos en cuerpos celestes sólidos como la Luna o Mercurio. El océano de agua podría haber frenado las ondas de choque sísmicas del impacto de Valhalla, que se movían a través del interior de la Luna y por lo tanto haber prevenido la formación de zanjas o surcos en el otro lado de la Luna. Jupiter Icy Moons Explorer realizará las mismas investigaciones en Callisto, Ganímedes y Europa. La sonda pasará 21 veces por la Luna. Ninguna otra sonda visitó Callisto tan frecuentemente como Jupiter Icy Moons Explorer lo hará en el futuro. Podemos esperar mediciones del grosor de la capa de hielo y la expansión del océano. La sonda también investigará el tipo y composición de la roca en la superficie de la Luna para que los astrónomos puedan inferir qué sustancias están mezcladas con el agua. Callisto puede parecer aburrido, pero podría ser de gran interés para la exploración espacial tripulada. Después de que la humanidad aterrice en Marte de manera tripulada, la Luna probablemente sería el siguiente destino. Se encuentra fuera del cinturón de radiación de Júpiter. De lo contrario, solo lidiaríamos con la radiación cósmica y el viento solar, sin preocuparnos por la radiación de Júpiter, el gigante gaseoso. Callisto está envuelto en misterios. Con JUICE nos acercaremos mucho más a la respuesta a algunas de las preguntas. Júpiter, el rey de los planetas en el sistema solar. Influye en la órbita de todos los demás planetas como ningún otro cuerpo celeste y quizás fue esencial para la aparición de vida en la Tierra. Queremos acercarnos a este planeta y su luna helada Europa en la segunda parte del documental. Descubrirán por qué las órbitas de las 3 lunas internas de Júpiter están en resonancia orbital entre sí. Luego echaremos un vistazo al casi invisible sistema de anillos del planeta gaseoso. Exploraremos de dónde obtienen su energía las tormentas en su atmósfera y queremos ver su interior. Y finalmente, nos dedicaremos a futuras misiones al sistema de Júpiter, como un taladro que podría obtener acceso al océano de agua debajo de la capa de hielo de las lunas heladas. Y ahora comenzamos. Por cierto, la parte 1 se encuentra en los comentarios, en la descripción del video y al final de este video. Antes de ocuparnos de la resonancia orbital de la herida galileana, vamos a echar un vistazo rápido al lanzamiento de la sonda Jupiter Icy Moons Explorer. Como seguramente ya habrán notado, la Agencia Espacial Europea lanzó con éxito su sonda espacial Jupiter Icy Moons Explorer el 14 de abril. Jupiter Icy Moons Explorer despegó a las 8:14 hora local desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa a bordo de un cohete Ariane 5. El lanzamiento, originalmente planeado para el 13 de abril, se pospuso un día por las condiciones meteorológicas.
Tras el lanzamiento, la sonda se separa del cohete y contacta por radio con la Tierra a las 9:04. Luego, se desplegaron los paneles solares de 27 metros, cuyo despliegue completo se confirmó a las 9:33. Con esto, la sonda espacial comienza su viaje de 8 años a Júpiter. El lanzamiento debió hacerse en una ventana de 1 segundo para permitir la compleja trayectoria de vuelo de la sonda espacial. JUICE primero orbitó la Tierra y pasará nuevamente cerca de la Tierra y la Luna en agosto de 2024. En ese instante, ejecutará por primera ocasión una maniobra de asistencia gravitatoria lunar terrestre, pasando inicialmente por la Luna y 1 día y medio luego por la Tierra para adquirir impulso para el viaje restante. Hace unos 400 años, el científico natural Galileo Galilei anunció el descubrimiento de 4 lunas que orbitan Júpiter, cada una visible como un punto brillante en su telescopio. Durante siglos, los nuevos descubrimientos sobre estos cuerpos celestes fueron escasos, solo en 1900. En los últimos 50 años, desde que las sondas y telescopios espaciales las visitaron y enfocaron, el conocimiento sobre las lunas ha explotado literalmente. Aunque todos tienen un tamaño similar, no podrían ser más diferentes. Está la boca del volcán Io y las 3 lunas de hielo Europa, Ganimedes y Calisto, que no solo se ven diferenciadas, sino que también representan cuerpos celestes únicos en términos de su historia de formación y características geológicas. Si observamos las 3 lunas internas desde una vista de pájaro y nos encontramos muy por encima de los polos del planeta gaseoso, vemos algo extremadamente fascinante. Están viendo cómo las lunas orbitan alrededor de Júpiter. ¿Notan algo cuando las lunas atraviesan un punto específico? Acompañemos este punto con diferentes tonos de piano. Cada luna tiene un tono único. Ahora escuchen muy atentamente qué juego gravitacional se revela tanto visual como musicalmente. ¿Qué vemos y oímos? Las lunas parecen estar tocando música. En palabras, presenciamos el elegante espectáculo de la llamada resonancia orbital. Las órbitas de las 3 lunas interiores, Io, Europa y Ganimedes, están conectadas gravitacionalmente. Mientras Io orbita Júpiter 4 veces, Europa lo hace 2 veces y Ganimedes 1 vez. Esta resonancia orbital también se llama resonancia de Laplace y es una de las características más destacadas de las 3 lunas galileanas interiores. Eso deja una intrigante incógnita. ¿Cómo se originó esta resonancia orbital? Para eso abordaremos cómo se formaron las lunas. Para ello vamos a traer a bordo a un viejo conocido en este canal, el astrónomo ruso-americano Konstantin Batygin del Caltech en los Estados Unidos. Junto con su colega Alessandro Movidelli del Observatorio Côte d'Azur en Francia, parece que ha encontrado una respuesta a estas preguntas en un artículo que apareció en la edición de mayo de 2020 del Astrophysical Journal. Para ello, retrocedemos a los inicios del Sistema Solar. Durante sus primeros pocos millones de años de vida, el Sol estaba rodeado por un disco protoplanetario de gas y polvo. También se le llama disco circunestelar, de circum para círculo y estelar para estrella. Rápidamente se acumuló suficiente material en un lugar del disco para formar a Júpiter. Júpiter recibió su propio pequeño disco de acreción, del cual se desarrollaron algunos de sus satélites. Esto también se conoce como disco circunjoviano en astronomía. Fue alimentada, por así decirlo, con material del disco circunestelar que rodeaba al Sol. El material llovió sobre los polos de Júpiter y escapó de la influencia gravitacional del planeta en su ecuador. Pero aquí es donde las cosas se complican para la formación de satélites. ¿Cómo debería acumularse suficiente material en un disco en constante cambio para poder formar lunas? Batygin y Morbidelli abordan este problema con un nuevo modelo en el que incluyen las interacciones físicas existentes entre el gas y el polvo en el disco circunjoviano. Su teoría es la siguiente. Las partículas de hielo rodeadas de polvo fueron atraídas por la gravedad de Júpiter por un lado.
Una vez que alcanzaron un tamaño específico, la fuerza de atracción entre el planeta y la fuerza del gas que fluye hacia afuera en el disco se cancelaron para ellos. Por lo tanto, el disco actúa como una gran trampa para el polvo y el hielo, acumulando suficiente material para poder formar las lunas jovianas. En el modelo de los dos astrónomos, el disco se llenó de partículas de polvo ricas en hielo. Cada uno medía solo unos milímetros. Este anillo de polvo y hielo se volvió tan masivo en algunos lugares que se colapsó bajo su propio peso en miles de satélitesimales, el equivalente a los planetesimales, esos fragmentos que se unieron para formar los primeros planetas. Debe haber habido miles de estos satélitesimales, algunos de ellos de alrededor de 100 kilómetros de tamaño. Durante miles de años colisionaron entre sí y así crearon los satélites galileanos. Según este modelo, la luna Io fue la primera en formarse. Cuando su masa superó un cierto umbral, ejerció influencia gravitacional sobre los anillos de polvo y gas que lo rodeaban. Se formaron olas en el disco con las que la luna interactuó y así se ralentizó en su órbita. Se acercó a Júpiter hasta que alcanzó el borde más interno del disco de acreción joviano y se encontró en una órbita que debería tener hasta el día de hoy. El mismo proceso también comenzó con la siguiente luna, Europa, y con Ganímedes. Este proceso escalonado de formación y migración de las lunas hacia Júpiter finalmente condujo a la resonancia orbital entre Io, Europa y Ganímedes. La radiación y el viento solar del Sol soplaron el gas restante del disco de Júpiter y dejaron atrás esos satélitesimales, de los cuales se formó la cuarta de las lunas galileanas, Calisto. Pero ya no quedaba gas que Callisto hubiera necesitado para reducir su energía orbital y moverse hacia la proximidad de Júpiter y las otras lunas. Por lo tanto, esta luna no se unió a la resonancia orbital de Io, Europa y Ganímedes y parece varada en su posición actual. Los cuerpos celestes que se forman juntos y que no están muy lejos uno del otro, como Io, Europa y Ganímedes, entran en resonancia orbital. Lo necesitan para mantener una órbita estable alrededor de Júpiter. Se espera algo similar en sistemas planetarios cuyos planetas se formaron cerca uno del otro. Si están interesados en la resonancia orbital, podemos echar un vistazo a los exoplanetas donde esto ocurre. Ahora dejamos atrás la resonancia orbital y nos dirigimos a Europa, la segunda luna más interna de Júpiter. Si estuviéramos en Europa, podríamos admirar lo sensacional que se sentiría un turista al estar parado en esta luna helada y mirar hacia Júpiter. Debe ser una vista fantástica estar de pie en esta luna y observar al más grande de los planetas gaseosos mientras se eleva lentamente en el horizonte y es muy visible a una distancia promedio de solo 670.000 kilómetros. Europa, con un diámetro de 3.121 kilómetros, es la sexta luna más grande del sistema solar y la más pequeña de las lunas galileanas. Porque Europa era en la mitología griega una amante mortal de Zeus. Sorprendentemente, se pueden encontrar pocos cráteres en Europa. En comparación con la luna terrestre, esto es muy notable, ya que Luna tiene cientos de miles, si no millones, de cráteres, la mayoría de ellos de muchos miles de millones de años. La baja densidad de Europa sugiere una alta actividad geológica, por lo que desde el punto de vista científico se estima una edad máxima de superficie de 50. Esto sugiere que hay mucha actividad en el interior de la luna de hielo, y que probablemente hay un océano de agua debajo de una gruesa capa de hielo. Europa posee una albedo muy alta. Podemos entender esto como la capacidad de reflejar la luz incidente. Si estuviera en órbita alrededor de la Tierra en lugar de la Luna, tendríamos noches de luna llena muy brillantes. Al observar más de cerca, notamos una extensa red de zanjas y surcos que corren horizontal y verticalmente, cubriendo toda la superficie y mostrando un fuerte parecido con los campos de hielo terrestres. Las ranuras más grandes, llamadas lineales, tienen hasta 20 kilómetros de ancho y podrían ser causadas por vulcanismo de hielo o el estallido de géiseres. La formación de esta línea indica una vez más que el interior líquido de Europa está siendo prácticamente amasado por la enorme fuerza gravitacional del planeta. Debemos imaginarlo de tal manera que el núcleo de roca de la Luna está en movimiento y produce calor por fricción, que busca su salida a través de los conductos submarinos, que a su vez calientan el agua y causan fracturas en la corteza de hielo. La constante deformación de la Luna, causada por la gran gravedad de Júpiter, actúa aquí como otro catalizador que favorece la formación de estas rayas y el criovulcanismo.
Pero enfoquémonos en la capa de hielo y el probable océano debajo. Este no es solo objeto de especulaciones desenfrenadas, sino que quizás también ya ha sido demostrado en varias ocasiones. Las investigaciones espectroscópicas han revelado que la capa exterior de la Luna está compuesta de hielo de agua. Se estima que el espesor de la capa de agua y hielo es de 80 a 170 kilómetros, por lo que en comparación con la estructura de capas de la Tierra, esta parte de la Luna podría considerarse como la capa exterior o capa de hielo y agua. Las masas de hielo de la Tierra, especialmente el Ártico y la Antártida, se conocen en la ciencia como criosfera o esfera de hielo. La esfera de hielo de Europa parece ser bastante gruesa y no debe ser fácil llegar debajo de ella con sondas espaciales como un taladro. Sin embargo, aún se desconoce cómo se compone exactamente la relación de agua y hielo alrededor del núcleo de Europa. Algunas estimaciones sugieren una capa de hielo de 2 a 18 kilómetros de espesor, mientras que otras sugieren hasta 20 a 30 kilómetros de espesor. Por lo tanto, el océano correspondiente probablemente tendría una profundidad máxima de 100 kilómetros, quizás solo 30 o 50 kilómetros. Aunque Europa es obviamente mucho más pequeña y menos masiva que la Tierra, la cantidad de agua líquida que hay allí sería más del doble que la cantidad de todos los océanos terrestres juntos. La sonda JUICE debería proporcionar claridad aquí, ya que investiga el grosor aproximado de la capa de hielo y tal vez incluso descubre con qué estamos tratando en detalle. Sin embargo, las similitudes geológicas con la Tierra no terminan aquí. La superficie relativamente lisa de la Luna se parece mucho a los campos de hielo en las regiones polares de la Tierra. El hielo de agua exterior de la capa de hielo, que no está protegido por una atmósfera y tiene contacto directo con el vacío del espacio, probablemente sea duro como una roca. Los cráteres más grandes visibles en Europa aparentemente se llenan con agua fresca poco tiempo después de su formación y se nivelan por la salida del H2O. Una mirada a imágenes más detalladas de la superficie de la Luna muestra partes de la capa de hielo que deben estar en movimiento, se han desplazado entre sí y se han roto, creando en general un patrón de campos de hielo. Este movimiento de la corteza de Europa es causado en parte por las enormes fuerzas de marea que provoca Júpiter. Por lo tanto, se esperaría que la superficie de la Luna esté uniformemente salpicada de campos de hielo. No obstante, como no es así, los científicos creen que la corteza flota sobre la capa de agua y se mueve adicionalmente de este modo. Como la corteza no se mueve en su totalidad, sino que partes de ella chocan entre sí y Júpiter ejerce sus fuerzas de marea sobre la Luna de hielo, se producen esos patrones irregulares que podemos observar en la superficie. Al mismo tiempo, se ha sabido que la superficie de Europa, es decir, la capa de océano y hielo, se mueve un poco más rápido que el manto y el núcleo. La capa de océano y hielo está mecánicamente aislada del interior de la Luna, lo que significa que éstas pueden ser más alteradas por las fuerzas de marea de Júpiter y tienen un mayor movimiento propio. Las imágenes de las sondas espaciales indican que la superficie de Europa probablemente rodea completamente la Luna una vez cada 10.000 años. También se sospecha de criovulcanismo en Europa. El vulcanismo activo y llamado caliente es conocido hasta ahora en la Tierra, en Venus y en la Luna Io. Sin embargo, el criovulcanismo se refiere a vulcanismo de hielo. Existe en mundos con superficie congelada, pero que aparentemente tienen una fuente de calor interna. En lugar de escupir magma caliente o azufre, estos volcanes expulsan agua y otras cosas a la superficie de estos mundos. Ya hemos oído hablar de cómo la gravedad de Júpiter amasa el interior de la Luna Europa. El agua se calienta y se acumula en cavernas subterráneas. Cuanto más agua llega a la superficie, mayor es la presión sobre la parte inferior de la capa de hielo y más caliente se vuelve el agua en la caverna. En algún momento, la capa de hielo cede y el volcán de hielo entra en erupción. Los científicos ahora están tratando de descubrir cómo se comporta exactamente la llamada criolava, que no es más que el agua expulsada y de qué está hecha. Está compuesto en detalle además de agua. Un análisis de la criolava a su vez proporciona pistas sobre qué sustancias están disueltas en el agua. Un artículo publicado el 2 de noviembre de 2022 en la revista Icarus se dedica a 10 de estos criovolcanes en Europa. Los autores investigan los llamados domos de criolava, es decir, los restos congelados de criolava que llegaron a la superficie. Estos domos varían mucho en tamaño y forma, como se puede ver en un mapa de elevación de Europa.
Algunos de los domos de criolava tienen hasta 850 metros de altura, lo que los hace más grandes que muchas montañas pequeñas en la Tierra. Los domos particularmente altos, según los autores del estudio, aparentemente se formaron a través de erupciones más violentas o debido a diferentes propiedades de los líquidos. Esto podría indicar que el océano subterráneo tiene una composición variada. El agua o la criolava expulsada en la superficie tiene viscosidades variables debido a su consistencia diferente. Esto se refiere a la viscosidad de los líquidos o gases. Cuanto mayor sea, más viscosa será la sustancia. Cuanto menor sea, más fluida será. Podemos ver esto en la Tierra, por ejemplo, en diferentes tipos de lava. Algunas lavas se mueven muy lentamente, por lo que son muy viscosas. Otras, por otro lado, se mueven en arroyos de lava rápidos y por lo tanto tienen una viscosidad más baja. Según los autores, los domos altos en Europa podrían provenir de criolava más viscosa. Parece que otros materiales se mezclaron con el agua. Europa es un cuerpo celeste muy interesante y ya ha sido bastante investigado. Pero, ¿qué hace realmente Júpiter en todo esto? Vamos a viajar a Júpiter en 2 capítulos más. Con más del doble de peso que todos los planetas, lunas y asteroides del sistema solar combinados y con gigantescos sistemas de tormentas, se alza detrás del cinturón de asteroides como el rey no coronado de los planetas en el sistema solar, el planeta Júpiter, nombrado así por el padre de los dioses romanos, con sus 97 lunas descubiertas hasta hoy, es el planeta más grande y pesado en esta pequeña área de la Vía Láctea, a la que llamamos sistema solar. Cuando observamos este hermoso cuerpo celeste, descubrimos de inmediato las numerosas bandas de su atmósfera. Diversos tonos de marrón y naranja le dan al planeta su apariencia inconfundible. Ocasionalmente, estas bandas son atravesadas por sistemas de tormentas que se extienden más allá de las franjas atmosféricas. Algunas de estas tormentas, como la Gran Mancha Roja observada por Galileo Galilei, tienen el tamaño de la Tierra o más y llevan siglos activas. Si te alejas un poco del planeta gaseoso, puedes ver sus lunas, cuyos 4 representantes más grandes son también los cuerpos celestes más cercanos a Júpiter y que no necesitamos nombrar nuevamente aquí. Júpiter ha sido visitado por muchas sondas espaciales. En 1974 por la misión Pioneer 11, en 1979 por Voyager 1, 2 décadas después por Galileo y finalmente Juno, que llegó a Júpiter el 5 de julio de 2016 alcanzó. Juno es solo la segunda sonda que se encuentra en órbita alrededor de Júpiter. JUICE será la tercera y reemplazará a Juno con retraso. Por cierto, la misión de esta sonda se ha extendido hasta septiembre de 2025. Sin embargo, un aspecto de su apariencia, Júpiter lo oculta a simple vista, su débil sistema de anillos, que ya se sospechaba desde la misión Pioneer 11 en 1974 y que por primera vez pudo ser fotografiado por Voyager 1 cuando la sonda pasó el 5. Marzo de 1979 se sumergió en la sombra de Júpiter y los anillos se pudieron reconocer a contraluz del Sol. ¿Pero por qué el sistema de anillos es tan pequeño y apenas visible? ¿Por qué Saturno tiene un sistema de anillos muy extenso, incluso visible desde la Tierra, mientras que los anillos de Júpiter solo son reconocibles bajo ciertas condiciones? Similar al sistema de anillos de Saturno, los anillos de Júpiter consisten en varias unidades que se componen del polvo de diferentes lunas en la órbita del gigante gaseoso. Debido a la alta gravedad del planeta, numerosos asteroides son dirigidos a su órbita y colisionan con las lunas. Así se formaron gradualmente algunos anillos, ya que varias lunas de Saturno fueron impactadas. Existe un anillo principal que se extiende en un área de 92.000 a 122.500 kilómetros medidos desde el centro de Júpiter, así como 2 anillos más, pero mucho más débiles, que se llamaron anillos Gossamer, y que se unen al anillo principal desde el exterior. El anillo principal se extiende hasta la órbita de la pequeña luna Adrastea. Más allá de la órbita de Adrastea, se puede medir una menor densidad de partículas en la transición a los anillos exteriores, por lo que esta luna, junto con otra muy pequeña llamada Metis, pueden identificarse como las principales fuentes de polvo del anillo. Por largo tiempo, no hubo consenso sobre el origen de los anillos. Algunos sospechaban que la gravedad de Júpiter moliese sus lunas en pequeños pedazos. Pero en realidad, los asteroides impactan en estas lunas y levantan polvo, que debido a la baja gravedad de estos 2 pequeños cuerpos celestes no puede ser retenido y por lo tanto entra en una órbita alrededor de Júpiter.
A pesar de su enorme ancho de 2 a 3 tierras, el anillo principal solo tiene aproximadamente 30 kilómetros de espesor. Comparados con los anillos de Saturno, los anillos de Júpiter pueden verse bajo ciertas condiciones, por ejemplo, a contraluz del Sol. Por ende, jamás llamarán a Júpiter el Señor de los Anillos. Pero, ¿por qué los anillos son tan débilmente marcados en realidad? Las observaciones desde la Tierra son muy difíciles o imposibles debido a la baja densidad de los anillos, compuestos por granos de polvo, en su mayoría partículas no más grandes que las del humo de un cigarrillo. Y otro factor limita su baja visibilidad. Son casi completamente negros y tienen un albedo de solo 5%. Como resultado, absorben el 95% de la luz solar y reflejan muy poco. Además, mientras que los anillos de Saturno consisten en su mayoría de pequeñas partículas de hielo y por lo tanto tienen un alto albedo, los anillos de Júpiter están compuestos en gran parte de roca. Esto explica la poca visibilidad de los anillos. Pero ¿no se podría esperar del planeta más grande y pesado del sistema solar que también tenga los anillos más grandes? Los anillos de Júpiter parecen moverse en espiral hacia el planeta y serán completamente absorbidos por él en el futuro. Esta rotación en espiral, también conocida como agresión, es causada en parte por el fuerte campo magnético de Júpiter que carga eléctricamente las partículas del anillo. Estas luego chocan con otras partículas cargadas, algunas de las cuales son electrificadas por el viento solar, lo que las frena y las somete más a la gravedad de Júpiter. También entra en juego un segundo proceso que afecta la baja reflectividad de las partículas. Debido a la alta absorción y emisión de luz, las partículas experimentan una desaceleración y una pérdida de su momento angular. Ambos efectos juntos causan la desaparición de los anillos en aproximadamente 100.000 años. Si no fuera por el constante suministro de colisiones de asteroides con las lunas Atraste y Metis, ya habrían desaparecido hace mucho tiempo del sistema de Júpiter. Otros fenómenos en Júpiter no son tan discretos como sus anillos, sus gigantescos sistemas de tormentas. Ahora vamos a visitarlos. Las características más llamativas de Júpiter son sus sistemas de tormentas, que se observaron ya en tiempos de Galileo y se han estudiado cada vez mejor con el tiempo. El gran punto rojo de Júpiter está envuelto en un halo de misterio. ¿Cómo puede la tormenta existir durante siglos? El gran punto rojo es lo que se conoce como un anticiclón ovalado. Un anticiclón es una zona de alta presión o alta, es decir, una masa de aire en el suelo que se caracteriza por una presión atmosférica más alta en comparación con el entorno. El gran punto rojo puede ser observado muy bien incluso con telescopios amateur y ya fue mencionado por Galileo Galilei. Con más de 16.000 kilómetros de diámetro es el ciclón más grande del sistema solar. Se conoce desde hace al menos 200 años, pero existen indicios de que ya fue observado en 1664 por el inglés Robert Hooke. Esto significaría que la tormenta ha estado en Júpiter durante al menos 350 años, si no es que más tiempo. Curiosamente, la tormenta se ha vuelto más pequeña y circular desde 1930, especialmente entre 2012 y 2014. En mayo de 2014, el telescopio Hubble pudo observar que la mancha roja alcanzó su extensión más pequeña medida hasta ahora de solo 16.500 kilómetros, lo que todavía es varios miles de kilómetros más grande que nuestra Tierra. Se sospecha que la causa de esto fueron las interacciones con otros ciclones. Otro sistema de tormentas es el óvalo blanco, solo la mitad de grande que la gran mancha roja y se formó en el año 2000 cuando 3 vórtices más pequeños se fusionaron. Los planetólogos sospechan que la gran mancha roja también se formó por la convergencia de varios sistemas de tormentas. La sonda espacial Galileo midió la temperatura de este óvalo blanco y los astrónomos descubrieron que era mucho más frío que su entorno. Para entender mejor los sistemas de tormentas, nos ocupamos del clima del planeta gigante. La sonda Juno ha descubierto bastante sobre el clima del planeta durante su misión. Parece que en Júpiter hay una capa explícita de gas donde se forman los fuertes vientos y el clima. La sonda espacial Galileo ya descubrió que existen corrientes de viento dirigidas hacia el oeste y el este, que resultan ser las rayas del planeta y se pueden ver en casi todas las imágenes del planeta.
Sobre estas corrientes, los astrónomos han aprendido a través de Juno que tienen una densidad muy baja en la atmósfera superior y se vuelven más masivas cuanto más se sumergen en la atmósfera. Las corrientes de viento y gas pueden llegar a ser tan masivas que incluso pueden influir en el campo gravitatorio de Júpiter. Las corrientes examinadas indican que existen asimetrías en el campo pesado de Júpiter, que provienen de diferentes concentraciones de gas en la esfera climática del planeta. Ya Galileo Galilei describió las rayas de Júpiter formadas por las diferentes corrientes de viento hace 400 años. Pero con Juno, los científicos ahora pudieron descubrir que las corrientes y por lo tanto la capa climática se extienden hasta una profundidad de 3.000 kilómetros y constituyen el 1% de la masa total de Júpiter. Eso puede no parecer mucho al principio, pero aún representa 3 masas terrestres de gas. Del mismo modo, Juno descubrió algo más que los científicos del siglo XX nunca habrían esperado. Bajo la atmósfera, el planeta parece rotar como un cuerpo rígido. Este hallazgo cuestiona la transición entre las capas atmosféricas del planeta y la parte rígida y rotatoria aún gaseosa debajo de la capa atmosférica joviana aún más emocionante. Por lo tanto, se estima que solo esta capa atmosférica que gira más rápido que el planeta se extiende mucho más profundo de lo que ocurre con Saturno, que es de tamaño similar pero mucho menos masivo que Júpiter, ya que tiene una densidad significativamente menor. Mi suposición es que la gran mancha roja y el óvalo blanco parecen tener una conexión con esta capa rígida que de alguna manera proporciona energía a los sistemas. Probablemente no sería sorprendente si las tormentas alcanzaran varios miles de kilómetros de profundidad y obtuvieran su energía, tal vez a través del calor del interior del planeta. Ahora, viajaremos desde el Ecuador hasta el polo norte de Júpiter. Antes de Juno, los científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio desconocían las regiones polares del planeta. Aquí, la cámara infrarroja de la sonda Juno ha hecho un muy buen trabajo y ha fotografiado en detalle la región del polo norte y del sur. Se descubrió que el calor se emite continuamente en forma de luz débil, que apenas es visible con cámaras convencionales, pero brilla en el rango infrarrojo. Aquí casi podrías pensar que estás viendo una escena en el Sol, ya que la atmósfera parece muy naranja y constantemente hay remolinos de luz que emergen desde una profundidad de más de 70 kilómetros. La región polar norte del planeta está dominada por un ciclón central gigante, con un diámetro de 3.000 kilómetros, que está rodeado por 8 tormentas circumpolares. Cada una de estas tormentas tiene un diámetro de entre 2.400 y 2.800 kilómetros. Las imágenes de la región polar recuerdan a una pizza con rodajas de salami por su coloración. El polo sur también tiene una tormenta central de este tipo, que sin embargo está rodeada por 5 tormentas circumpolares más grandes con un tamaño de 5.600 a 7.000 kilómetros. Por lo tanto, después de muchos años de observación por Juno, uno puede preguntarse por qué estas tormentas no se unen y se convierten en una tormenta más grande, sino que permanecen en su posición, como si estuvieran pegadas allí. De hecho, las investigaciones de Juno han mostrado que algunas tormentas en Júpiter tienden a migrar hacia el polo norte. Las tormentas en el polo norte se repelen entre sí y el ciclón polar central a su vez repele a todas las demás tormentas, lo que probablemente contribuye a su alta estabilidad. La ciencia conoce un fenómeno similar en Saturno. En el segundo planeta más grande del sistema solar hay una tormenta central de forma hexagonal en el polo sur del planeta, que aunque rota, no parece disolverse. Ahora queremos embarcarnos hacia el futuro y ver las posibilidades de cómo podríamos explorar Júpiter y sus lunas. Mientras JUICE está listo para despegar, otra sonda se está preparando para emprender su viaje a Júpiter, el Rupert Clipper. Sobre esta misión de la sonda, ya grabé un video hace algunos años con Video Space News. Al igual que con Jupiter Icy Moons Explorer, la capacidad de los satélites de hielo es primordial para la sonda que se lanzará en octubre de 2024. Sin embargo, Europa Clipper se centrará en la luna Europa. A diferencia de Jupiter Icy Moons Explorer, la misión del próximo año solo planea sobrevuelos de Europa, sin órbita alrededor del planeta de hielo. En total, se planean 45 sobrevuelos a distancias que van desde 2.700 hasta solo 335 kilómetros de Europa. Así, la sonda se aproximaría más a las lunas de Júpiter, sobre todo a Europa, durante un sobrevuelo que cualquier otra sonda previa.
La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio está construyendo la sonda y, si todo va bien, llegará al sistema de Júpiter al mismo tiempo que JUICE. Tiene 9 instrumentos a bordo, como un instrumento que equilibra las señales magnéticas de los flujos de plasma que predominan alrededor de Europa. En combinación con un magnetómetro, se pretende medir el espesor de las cascadas de hielo de Europa, la profundidad y la salinidad del océano. Los otros instrumentos funcionan de manera similar a los de Jupiter Icy Moons Explorer. Mediante un radar de 2 frecuencias, se pretende categorizar la corteza de hielo de Europa desde la superficie hasta el océano para encontrar estructuras ocultas y potenciales reservorios de agua. Además, con un instrumento térmico se pretende tomar imágenes de alta resolución en muchos espectros y así deducir la actividad en la superficie y debajo de ella. En esta misión, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio tiene como objetivo exponer la sonda a la menor radiación posible por parte de Júpiter. De hecho, primero pasará unas cuantas veces por Ganímedes y luego orbitará en una órbita larga y extendida alrededor de Europa y Júpiter. La mayor parte del tiempo, Europa Clip estará fuera del cinturón de radiación de Júpiter y solo rozará la órbita de Europa por momentos breves. Algunos instrumentos en la sonda son muy sensibles a la radiación, por lo que están en una caja de acero separada, rodeada de tanques de combustible que bloquean más la radiación. Por ahora, Europa Clipper solo está pensado para sobrevuelos de las lunas heladas. Si se cumplen estas condiciones, la misión podría ampliarse y la sonda podría ser llevada a una órbita alrededor de Ganímedes o Europa. Entonces sería la segunda después de JUICE, que estaría en órbita alrededor de una luna fuera del sistema Tierra-Luna. Un proyecto mucho más ambicioso es o fue el Europa Explorer del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, el centro alemán para la aeronáutica y astronáutica. Internamente en el proyecto, la sonda también se llamaba EUREX. Escribo es y fue juntos, porque no he encontrado información sobre si este proyecto aún existe o, atención, ahora viene un mal juego de palabras, fue puesto en hielo. El proyecto también fue desarrollado en el Centro Alemán de Investigación para la Inteligencia Artificial GmbH, conocido como Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Aparentemente, EUREX solo ha estado en el estado de una investigación preliminar para futuras misiones a la luna de Júpiter Europa. Cito de la página web del Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz: la investigación preliminar debería centrarse principalmente en los aspectos de la navegación de una sonda robótica dentro del océano que se supone está debajo de la superficie de Europa y la penetración de la capa de hielo. En resumen, la penetración de la capa de hielo implica depositar una sonda robótica bajo la superficie congelada de Europa en múltiples etapas. El escudo de hielo de Europa se romperá, probablemente mediante algún tipo de dispositivo de fusión que se moverá poco a poco a través de la capa de hielo. Una vez llegado al océano de agua, se desplegará una unidad de exploración llamada LENG Vehículo Submarino Autónomo, que luego se hundirá hasta el fondo marino de Europa. La exploración submarina se realizará de forma automática, por lo que también se consultará al Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. La capa de hielo de kilómetros de espesor sería demasiado gruesa para las órdenes de una sonda orbital y no permitiría pasar ninguna radiación. El LENG, vehículo submarino autónomo, permanecerá un tiempo bajo el agua y luego volverá al punto de entrada, se acoplará al taladro de hielo y regresará a la superficie. El video que se está viendo en este momento fue creado por Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz y muestra el desarrollo de la misión. En un punto también se puede ver un conducto hidrotermal que en la Tierra también se conoce como Black Smoker. Teóricamente, estos podrían existir en Europa si la inmensa gravedad de Júpiter, que amasa la boca de hielo, provoca la licuefacción del manto de Europa o del material del núcleo. Serían esenciales para el desarrollo de la vida, ya que los seres vivos necesitan calor en alguna forma para permitir que se produzcan las reacciones enzimáticas. El hecho de que estos exámenes preventivos no fueron solo palabras vacías, lo demuestra la existencia real del LENG vehículo submarino autónomo que realiza su propia expedición de exploración en una piscina voluminosa. El vehículo es alargado y puede girar, subir y bajar, así como avanzar y retroceder de manera completamente autónoma. También se acerca a un simulacro de fumador negro, llega cerca de él y lo examina. Incluso se muestra cómo el AOV largo regresa a la estación base. Aunque el vehículo parece funcionar bien en una piscina en la Tierra, hay que tener en cuenta que debajo de la capa de hielo de kilómetros de espesor probablemente haya una enorme presión de agua y hielo. Por lo tanto, habría un peso enorme en el material del AOV largo y del taladro. El vehículo debería ser construido muy robusto.
Además, sería necesario determinar muy cuidadosamente el lugar del rompimiento del hielo de antemano para que el Eurex no llegue a una burbuja de agua o aire atrapada en el hielo o debajo de la capa de hielo en una corriente peligrosa o una mezcla densa de hielo y agua. Por real que pueda ser el A o W existente, todavía hay muchos obstáculos frente a los científicos y constructores, que seguramente serían manejables con la creciente investigación de Europa y los otros Eismunde. Eurex suena muy a ciencia ficción por el momento. ¿Pero no fue igual con el alunizaje antes de hacerse realidad? Lo que no se había anunciado ahora es realidad. Para concluir este documental, exploramos la intensa actividad geológica de Io, la luna volcánica de Júpiter. Los satélites de Júpiter pueden considerarse, sin exagerar, los cuerpos celestes más fascinantes del sistema solar. Tenemos 3 lunas de hielo que muy probablemente albergan enormes océanos con grandes reservas de agua. Y tenemos otra luna también en órbita alrededor de Júpiter que representa el contraparte de Ganímedes, Calisto y Europa. Damas y caballeros, bienvenidos a Io, la luna infernal. Al igual que las demás lunas jovianas, Io proviene de la mitología griega. En la mitología romana, una amante del padre de los dioses, Zeus o Júpiter, y se encuentra más cerca de su amante. Está a una distancia promedio de unos 421.000 kilómetros del planeta gaseoso y presenta una rotación ligada. Su mayor densidad y tamaño la hacen en todos los aspectos más grande y pesada que la luna terrestre. A diferencia de las otras lunas galileanas, casi no hay agua en Io, lo que podría estar relacionado con la proximidad de la luna a sus planetas durante su formación. Pero hablaré más de eso más tarde. La superficie de Io tiene solo unos pocos millones de años y está en constante cambio. Al observar la luna, incluso un observador inexperto notará numerosas calderas con dióxido de azufre líquido o formaciones tipo cráter llenas de azufre en la superficie de la luna. Al igual que las fallas en el hielo de Europa, el vulcanismo de Io se debe a su cercanía con Júpiter. Este ejerce fuerzas de marea que en Io son más de 6.000 veces más fuertes que las del satélite terrestre sobre la Tierra. Sin embargo, debido a la rotación vinculada de la Luna, no es la fuerza de las mareas lo que importa, sino su cambio. Io es llevado a una órbita ligeramente elíptica, no completamente circular, alrededor de Júpiter por un efecto de resonancia que surge con las lunas Europa y Ganímedes, por lo que la influencia de las cambiantes fuerzas de marea de Júpiter en Io siempre es 1000 veces mayor que la de la Luna sobre la Tierra. Como resultado, se forman montañas de marea de hasta 300 metros de espesor. Los efectos en la Tierra alcanzan un máximo de 30 centímetros de grosor. Como el cuerpo celeste geológicamente más activo en el sistema solar, Io albergaba alrededor de 400 volcanes activos. Las erupciones pueden ser extremadamente violentas y lanzar gas y materiales hasta 500 kilómetros en el espacio. La superficie de Io no muestra ninguna evidencia de impacto. Aunque probablemente hubo numerosos impactos de asteroides en el pasado, los restos de estos impactos fueron llenados nuevamente con azufre líquido que emanaba de las constantes erupciones volcánicas. Durante una erupción se expulsa azufre líquido o dióxido de azufre a una temperatura de hasta 1300 grados Celsius y a una velocidad de 1 kilómetro por segundo. Debido a la baja gravedad de Io, el material expulsado puede alcanzar alturas de hasta 300 kilómetros, donde puede volver a caer como lluvia o, en el caso de erupciones más grandes, incluso puede llegar a la luna de Júpiter, Europa. Los espectrógrafos de la sonda que pasaba por Júpiter lograron detectar azufre de Io en Europa. Los brotes lunares volcánicos pueden ser brutales. El vulcanismo se demostró por primera vez en 1979 en fotos tomadas por la sonda espacial Voyager 1. Estas fotos que estamos viendo fueron la primera prueba de actividad volcánica extraterrestre. Solo 4 meses después de Voyager 1, Voyager 2 pasó por el sistema de Júpiter, hizo nuevas imágenes y descubrió que en Io, durante este tiempo, áreas enteras cambiaron, se agregaron depósitos volcánicos, ciertas erupciones disminuyeron y otras surgieron. Basándose en esta observación, se estimó que la edad de la superficie de Io debía ser de unos 10 millones de años, lo que probablemente la convierte en una de las más jóvenes de todo el sistema solar. Cuando la sonda New Horizons pasó por Júpiter y sus lunas en su camino hacia Plutón, tomó 5 imágenes de una erupción volcánica en la luna volcánica.
Estas se ensamblaron en una secuencia. La secuencia muestra actividad volcánica en la región de Tuasta Paterre. La columna de erupción tiene 330 kilómetros de altura, aunque en esta imagen solo es visible la mitad superior, ya que su fuente se encuentra por encima del borde lunar en el lado opuesto. Otro volcán es considerado uno de los más grandes del sistema solar. El volcán Loki, también conocido como Loki Patera, es uno de los volcanes más activos y conocidos en la Luna. Loki es un volcán estratificado y se encuentra a 10.1 grados norte y 78 grados oeste. Abarca un área de alrededor de 200 kilómetros de diámetro, siendo el lago de lava más extenso en Io. Dentro del volcán hay una gran depresión semicircular llena de una capa de lava fundida. Las temperaturas dentro de este lago de lava pueden alcanzar hasta 1700 grados Celsius. La actividad del volcán es periódica, con el brillo y la radiación de calor aumentando y disminuyendo con el tiempo. Estos cambios pueden explicarse por los diferentes ciclos del lago de lava, donde la superficie de la lava se enfría, forma una corteza y luego se rompe para liberar lava fresca y caliente. Se cree que estas actividades periódicas están relacionadas con las fuerzas mostradas entre Io y Júpiter. Están relacionadas. Loki contribuye significativamente a la actividad volcánica en toda la Luna e influye en su atmósfera y en el campo magnético circundante de Júpiter. Su enorme tamaño hace que el volcán sea responsable de aproximadamente el 25% de la totalidad de la emisión de calor en toda la Luna. A pesar de su pequeño tamaño en comparación con Júpiter, Io tiene una influencia significativa en el campo magnético del planeta gaseoso. La Luna funciona como un generador eléctrico, que produce 400.000 voltios y una corriente eléctrica de 3 millones de amperios. Esto libera iones que inflan el campo magnético de Júpiter a más del doble de su tamaño normal. El campo magnético de Júpiter absorbe diariamente alrededor de 1 tonelada de gas y polvo de la delgada atmósfera de Io, que consiste principalmente en azufre ionizado y atómico, oxígeno, cloro, sodio y potasio. Io está rodeado por una nube de átomos neutrales de azufre, oxígeno, sodio y potasio que se forman en su atmósfera superior y se extienden en la región de su esfera de Hill. Se expanden. La esfera de Hill es la región de un cuerpo celeste donde su propia gravedad supera la de otro objeto. Parte de este material escapa de la fuerza gravitacional de Io y entra en órbita alrededor de Júpiter. Io orbita Júpiter dentro de un cinturón de radiación intensa, conocido como torus de plasma de Io, que contiene azufre ionizado, oxígeno, sodio y cloro. Este torus consta de 3 secciones, un torus exterior cálido fuera de la órbita de Io, una región verticalmente expandida, conocida como banda, y un torus interior frío. Las partículas en el torus cálido contribuyen parcialmente a la inusualmente grande magnetosfera de Júpiter, inflándola desde el interior. Para investigar las variaciones dentro del torus de plasma, los investigadores miden la luz ultravioleta emitida por él. La atmósfera de Io es delgada y consiste principalmente en dióxido de azufre, que se expulsa de los numerosos volcanes. La atmósfera no es estable y se renueva constantemente por el vulcanismo y por el viento solar y la magnetosfera de Júpiter, desgastada. El estudio de la atmósfera de Io puede proporcionar una visión de los procesos que conducen a la formación y pérdida de atmósferas en lunas y planetas. Io se destaca entre todas las lunas de Júpiter. Está compuesta principalmente de rocas de silicato y tiene una pequeña cantidad de agua y hielo en comparación con las otras lunas galileanas como Europa, Ganimedes y Calisto. La diferencia se debe principalmente a la historia de formación de la Luna y su proximidad a Júpiter. Durante la formación del sistema de Júpiter, los materiales más pesados y resistentes al calor, como el silicato y los metales, se condensaron en la parte interna del disco circunjoviano, mientras que en la zona más alejada y externa dominaban sustancias más ligeras y volátiles como el agua, el amoníaco y el metano. Para recordar, el disco circunjoviano es el equivalente de Júpiter al disco circunestelar, que rodeaba al Sol después de su formación. Como el más interno de los 4 grandes satélites galileanos, Io se formó en una región más cálida del disco de agresión jupiteriano, donde las sustancias más volátiles ya habían sido evaporadas por el calor. Entonces, Io se compone mayormente de roca silicatada. Otro factor para la escasez de agua en Io es la fuerte interacción entre Io y Júpiter, de la cual ya hemos oído hablar muchas veces. Estas enormes fuerzas de marea causan un enorme calor, un intenso vulcanismo y una superficie en constante cambio.
Cualquier cantidad de agua en o sobre Io probablemente se evaporaría rápidamente y escaparía de la delgada atmósfera de Eos debido a la actividad volcánica y la alta energía térmica generada por la fricción de las mareas. Otra característica especial son las 100 a 150 formaciones montañosas de Eos. Estas montañas tienen una altura promedio de 6 kilómetros y alcanzan su altura máxima de aproximadamente 17,5 kilómetros en los South Berthold Montes. Por lo tanto, en la pequeña luna volcánica hay montañas que fácilmente alcanzan el doble de la altura del monte Everest. Las montañas se extienden en promedio sobre 157 kilómetros de longitud y actúan como estructuras aisladas sin patrones tectónicos globales reconocibles, a diferencia de la Tierra. Para soportar la enorme topografía de estas montañas, deben estar compuestas principalmente de roca de silicato, no de azufre. A pesar del extenso vulcanismo, casi todas las montañas de Io son estructuras tectónicas y no de origen volcánico. La mayoría de las montañas en Io se forman debido a las fuerzas de compresión en la base de la litosfera que elevan partes de la corteza de Io a través del abombamiento y a menudo también por inclinación. Las fuerzas de compresión que conducen a la formación de montañas se producen por el hundimiento debido a la continua deposición de materiales volcánicos. La distribución mundial de las montañas parece ser opuesta a la de las estructuras volcánicas. Esto sugiere la existencia de regiones extensas en la litosfera de Io, donde predominan la compresión, que favorece la formación de montañas, y la extensión, que favorece la formación de paterae, es decir, los volcanes. Sin embargo, a nivel local, las montañas y las paterae a menudo limitan entre sí, lo que sugiere que el magma a menudo aprovecha las zonas de debilidad tectónica. Por cierto, uno podría imaginarse algo similar en la Tierra joven. Unos pocos cientos de millones de años después de su formación, su corteza aún era muy débil y el vulcanismo prevalecía en todas partes. Las montañas que se formaron aquí deben haber sido muy altas y muy frecuentes. Como en Io, probablemente se formaron en zonas de falla tectónica adyacentes a áreas con actividad volcánica. Es completamente diferente a hoy, ya que las montañas suelen formarse en los bordes de las placas continentales. Por lo tanto, Io y la Tierra joven no tenían o no tienen placas continentales. Io es un mundo extremadamente fascinante, completamente opuesto a los mundos de hielo. Tras este extenso recorrido por el sistema joviano, hagamos una pausa para repasar los acontecimientos y lo que hemos aprendido. Pioneer 1, Galileo, Juno, JUICE, Europa Clipper o Europa Explorer. Todos nombres de misiones de sondas pasadas, presentes o futuras ubicadas en el sistema de Júpiter. JUICE es la más reciente y promete ser un gran éxito. Nunca antes una sonda se había encontrado en una órbita alrededor de una luna fuera del sistema Tierra-Luna. Jupiter Icy Moons Explorer será muy importante para la ciencia interplanetaria europea e incluso recibirá compañía del Europa Clipper de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Hemos aprendido mucho sobre Júpiter y sus lunas de hielo. Ganímedes y Calisto son dos cuerpos celestes geológicamente casi inertes. También visitamos Europa. Alrededor de los 3 acompañantes lunares surge la pregunta de si ofrecen condiciones habitables para la vida en un océano de agua debajo de su capa de hielo, o si nuestras ideas sobre la biología extraterrestre son completamente exageradas. Orbitan un planeta que no podría ser más impresionante y que juega un papel esencial en nuestro sistema solar. Júpiter y sus lunas de hielo son fascinantes, pero toda historia debe hallar su final, cada reportaje su cierre. Les agradezco de corazón a todos. Ustedes mantienen este canal en funcionamiento. No olviden suscribirse y activar la campana, e incluso dejar un comentario para el algoritmo. Hasta entonces, vivan largo y en paz. ¡Adiós!